nos enseñó, pidiéndole que nos asiste en esta noche. A ver, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, bendito y alabado seas. Te damos gracias porque nos permite reunirnos en tu presencia. Te pedimos que todas las cosas que pensemos, digamos y hagamos durante toda nuestra vida en el día de hoy, todo parta de ti como su fuente y todo llegue a ti como su fin. Y lo hacemos con la oración de los hijos de Dios que tú mismo nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, estas dos últimas semanas, antes de este jueves 16, nosotros tuvimos transmisiones grabadas, que fueron parte de una jornada que tuvimos con el equipo de Reflexiones Católicas. Si no me equivoco, fue esa jornada el 28 de enero, y grabamos dos de las meditaciones que les hemos pasado sucesivamente en los dos jueves anteriores. Y el motivo de esa grabación es que yo iba a hacer una peregrinación que empecé saliendo de Lima el 31 de enero por la noche y arribando a Tel Aviv, porque la peregrinación era a Tierra Santa el 1 de febrero. Y lo primero que hice, llegando alrededor de las 2 de la mañana, de allá, más de 24 horas entre aeropuertos y el traslado, fue dirigirme a celebrar la Eucaristía en, eh, en la Basílica del Santo Sepulcro. Y entonces vamos a tratar, empezando el día de hoy, lo vamos a tratar de compartir en todos los jueves en adelante, algunos aspectos de esa riqueza que tiene Tierra Santa. Y por eso es que hoy día que estamos realizando esta transmisión que tiene como tema, luego de haber contemplado el tema de la oración y las virtudes teologales, y antes las fuentes de la oración, y luego amar y servir, hoy el tema tiene por títulos Siguiendo las huellas de Jesús. Y esto lo hacemos además porque ya ustedes saben que el miércoles de la próxima semana empezaremos un nuevo tiempo, que es el tiempo de Cuaresma, y en consecuencia es que nos demos cuenta que nosotros somos peregrinos. Entonces queremos que juntos reflexionemos en este sentido de la vida humana, que somos personas en camino, y Jesucristo es el camino que revela quién es Dios y quién es el ser humano y cada uno de nosotros. Y entonces esta gracia, este regalo de participar en las cosas
que nos da el Señor como dones, siempre son para compartir y el bien de todos. Y espero que esto que podamos compartir con ustedes sea efectivamente para el bien de todos. Me salen los mensajes que la conexión está inestable y entonces simplemente para prevención de en algún momento vernos desconectados del Wi-Fi, voy a buscar tener una conexión alternativa que pueda, en caso de fallar la conexión que tengo, podamos mantener la comunicación. Disculpen esa digresión técnica. Y entonces les decía que he estado en Tierra Santa. Y entonces lo primero que me surge para compartir con ustedes es por qué es santa la Tierra Santa. Tal vez es una pregunta un tanto, entre comillas, obvia, pero creo que es necesario explicitarlo. Y entonces, además es del caso mencionar que otras prácticas religiosas también llaman santos algunos lugares. Para los musulmanes, la Meca; para los hindúes, el Ganges; para los mismos judíos, el Templo de Jerusalén; son lugares santos. Y entonces, claro, lo santo en estos casos lo atribuyen a que de alguna manera hay una presencia y alguna, diríamos, densidad de la divinidad. Pero en nosotros, es decir, en los cristianos, en los miembros de la Iglesia de Cristo, en nosotros, Tierra Santa es el lugar geográfico, histórico, donde se reveló Dios, donde se manifestó Dios personal ya hace más de 20 siglos, empezando en Abraham, cuando sale de Ur de Caldea y lo hace peregrinar hacia la tierra prometida, una tierra que él no conocía dónde era. Y él llega hasta la llamada tierra de Canaán y vive ahí como peregrino, como forastero, como nómade. De su descendencia, que el Señor le promete que será como las estrellas del desierto, va a salir su hijo con Sara, Isaac, y de Isaac los dos hijos, Jacob y Esaú, y de Jacob sus 12 hijos que van a formar las 12 tribus del pueblo de Israel, que estarán en Egipto cerca de 300 años y saldrán liberados por el Señor en dirección a esa tierra prometida, que se había prometido a Abraham, a Isaac, a Jacob, y que ellos vieron pero que no poseyeron. Y así, guiados por Moisés, atraviesan el desierto cerca de 40 años. Sin embargo, Moisés no ingresa a la tierra prometida. Quien ingresa a la tierra prometida es uno de sus discípulos, Josué, e ingresa atravesando el río Jordán cerca de Jericó, en el sur, y antes envía exploradores para que vean esa tierra, que quedan asombrados de las características de esa tierra que estaba ocupada por los cananeos, por ese conjunto de pueblos que ya desde antiguo
habitaban esa zona. Y van a entrar y van a encontrar la ciudad de Jericó, que dicho sea de paso, en la arqueología contemporánea se considera que es la ciudad más antigua, más de 10.000 años de antigüedad. Y entonces, esta realidad misteriosa va a dar inicio a lo que nosotros conocemos como la historia de la salvación. Y en la plenitud de los tiempos se manifestará en algo absolutamente inusitado, que es Dios mismo en persona, asume la naturaleza humana en María Santísima, y de esa manera la naturaleza humana y la naturaleza divina quedan unidas de manera esponsal, y el Señor, Dios y hombre verdadero y Dios verdadero, camina por esas tierras, visita y realiza una serie de actividades en su vida oculta y también las que han quedado registradas de manera más precisa en su vida pública, que nosotros contemplamos en los evangelios, pero también sus discípulos, la mayoría de origen judío, van a luego peregrinar por esa misma tierra. Entonces, para nosotros el sentido de santa no es solamente porque tiene algún sentido, diríamos, de una relación misteriosa con la divinidad, sino para nosotros es santa porque Dios y hombre verdadero en ese lugar, en esos lugares, como dice el título de esta charla, dejó huellas, pisó esas tierras, en sentido literal, en sentido histórico. La fecha del nacimiento de Jesucristo está datada con precisión. Los acontecimientos históricos alrededor de la vida de Jesucristo y los lugares donde predicó, donde realizó una serie de signos y milagros en Galilea, en el norte, como atravesando Samaria, el lugar de su bautismo, el lugar de las tentaciones señalados en los evangelios, son todos lugares físicos, históricos, que podemos y que se identifican desde antiguo, reconocidos en la tradición judía y también, por supuesto, en nuestra fe. Y entonces, claro, se pueden decir muchas cosas en el sentido de las características geográficas, en relación a la historia de esa parte del mundo y en relación a lo que el Señor realizó. Pero eso se requeriría pues una presentación sumamente extensa. Y claro, no da el tiempo en los minutos que nosotros tenemos para que lo podamos agotar en un solo día y en una sola presentación. Y entonces yo quisiera más bien referir algunas cosas que probablemente es lo que primero suscita en nuestra curiosidad, en nuestro interés, que yo he experimentado personalmente, llegado justamente a Lima, de retorno el jueves de la semana pasada. Cuando ustedes estaban viendo el video, yo estaba en esos momentos haciendo los trámites en el aeropuerto, de migraciones, aduana, etcétera. Y claro, no alcancé a conectarme directamente ya con la transmisión y darles en ese momento un saludo en vivo, como hubiese sido mi deseo. Pero conversando con las personas en estos días muy intensos de adaptación
a los cambios, horarios y todas estas cosas que traen este tipo de viajes, me decían una pregunta, creo que recurrente. Y la pregunta es, ¿qué es lo que más me impresionó? Y sobre eso yo quisiera compartir en esta primera charla en la que vamos a hacer referencia a esta peregrinación, pero que de manera inevitable vamos a recurrir a esta presentación muchas veces, a esta peregrinación, perdón, muchas veces, porque nosotros de alguna forma en este espacio de reflexiones católicas también hacemos una peregrinación espiritual, en el sentido de crecer en la fe, en la esperanza y justamente en el amor, que finalmente es lo que el Señor nos manda. Somos peregrinos del amor, porque el Señor nos manda en ese mandamiento nuevo a amarnos unos a otros como Él los ha amado. Y la vida de cada uno de nosotros es peregrinos en ese amor, como vamos creciendo en ese amor. Pero bueno, yo quisiera, en todo caso, volver al interrogante original que me presentaban amigos, familiares, cercanos. Incluso ayer mismo visitaba a mi familia y, claro, después de 2 semanas de no visitarnos y no tener contacto personal, sino simplemente a través de medios virtuales, telefónicos, ellos me decían qué es lo que más me ha impresionado. Y claro, eso me hizo remitirme a esto que les quiero compartir en primer lugar. Lo que más impresiona es saber que el Señor ha estado ahí, que son lugares donde Dios y hombre verdadero, Jesucristo el Señor, ha dejado sus huellas. Y para que entiendan lo que significó en mi experiencia vital esta peregrinación, les quiero compartir algunas cosas para que entiendan un video que les voy a pasar. En Tierra Santa, claro, como sacerdote yo he celebrado la Eucaristía todos los días, en los lugares santos. La primera Eucaristía la celebré, como les mencioné, en la Basílica del Santo Sepulcro, a las 5 de la mañana, el mismo día que llegué a las 2 de la mañana, a oscuras, en el invierno de allá. Y casi del aeropuerto saqué las cosas necesarias para la celebración y fui a esta Basílica del Santo Sepulcro en la Jerusalén antigua y celebré y tuve la gracia de celebrar la Eucaristía. Y acepté ese horario porque poder celebrar en ese santo lugar requiere pues separar la celebración con más de 8 o 9 meses de anticipación. Y yo hace 8 o 9 meses no tenía la idea de recibir este regalo de participar en esta peregrinación, entonces por supuesto que acepté. Pero después de completarse el grupo de peregrinos, ya esa tarde del 1 de febrero, empezamos la peregrinación con el equipo completo, con el grupo completo, en el norte de la Tierra Santa, que es en Galilea. Y en Galilea, la primera misa que celebré fue en Nazaret, en la Basílica de la Anunciación, en una de las capillas. El grupo de peregrinos del que formé parte era un grupo pequeño, éramos 10 personas. Y entonces estas basílicas tienen, diríamos, varias capillas. Y celebré la Eucaristía en una de esas capillas. Ese lugar
donde nuestra Madre Santísima recibe el anuncio del arcángel Gabriel. Y les decía que en esos lugares, la Eucaristía que se celebra todos los días corresponde al misterio que se contempla en ese lugar, lo que aconteció en ese lugar. Entonces, en el Santo Sepulcro, todos los días del año, se celebra el misterio de la crucifixión, de la pasión, muerte y resurrección del Señor en cada uno de los distintos altares dentro de la basílica, que corresponden a los distintos momentos de la pasión del Señor. Y en este caso, en la Basílica de la Anunciación, se celebra todos los días del año el misterio de la Anunciación. Y entonces se lee el Evangelio que corresponde al Evangelio según San Lucas, pero con una particularidad que, más que mencionársela, se los voy a presentar en el video que les voy a compartir. Ojalá que lo pueda compartir en estos momentos. Y después les sigo comentando. Ojalá que lo puedan escuchar y que se pueda ver. Vamos a ver si es que es posible. Con mis rudimentarios conocimientos de estas tecnologías. Y ya me doy cuenta que es tan rudimentario porque ahora no sé cómo compartir el video. Padre, hay un botón que se llama Share Screen o compartir pantalla. En la mitad es un botón, una Eso flecha. ya lo tengo, compartir pantalla, pero ahora no encuentro el video. Se abre como una ventana y ahí uno tiene que darle check a donde dice compartir sonido. Compartir sonido, ya. Ajá. Y ahora, después de Aceptar, compartir. comparte pantalla con sonido y le da play al video, tiene que compartir su pantalla con sonido. Ajá. Después, Ahora estamos viendo su pantalla, sí. sí, pero no veo yo el video. A ver, Ahora de acá repente, está. ahí está. A ver, vamos a ponerlo. Voy a presentarles el momento en que voy a proclamar el Evangelio. Esto es en una capilla dentro de la Basílica de la Anunciación. Y presten atención a la lectura del Evangelio. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, en el 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado aquí por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a su luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel: ¿Cómo será eso? Pues no conozco varón. El ángel le contestó: El Espíritu Santo vendrá sobre ti,
y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez, y esta de 6 meses, la que llamaban estéril, porque para Dios no hay nada imposible. María contestó: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. Voy a cerrar, pero lo que yo no sé si es que han escuchado bien. ¿Se ha escuchado o no? Se escuchó, padre, bajito. Bueno, yo lo logré escuchar con todo el audio de mi computadora, pero no sé si los demás pudieron escuchar. A ver, voy a intentar ver si es que les paso solo el audio del celular, lo pueden escuchar. Una parte por lo menos, no sé si es que se escucha mejor del celular que de ahí, ¿ya? A ver, sí, porque yo tampoco no lo he escuchado bien. A ver, vamos a ver si se escucha. El 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado aquí por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. ¿Se escucha mejor con el celular o se escucha igual? Padre, ahí se escucha mejor. A ver, entonces lo voy a poner con el celular, ¿ya? Brevemente, solamente el audio. La imagen no es lo importante. Padre, se escucha bajo. Yo creo que tiene que poner el celular pegado al micrófono de la computadora. El problema es que no sé cuál es el micrófono en la computadora. ¿Se escucha mejor? No. El nombre de la Virgen era María. El ángel entrando en su presencia. Sí, padre, no lo mueva. Llena de gracia. El Señor está conmigo. Bueno, parece que grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué salud era que el ángel le dijo: no temas, María, porque has encontrado gracia. Gracias en tu vientre y darás un hijo. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Ahí ya dejó de escucharse, padre. Bueno, es que ya se dejó de hablar. Voy a tratar de, voy a salir, dejar de compartir, porque no quería que se den cuenta con más realismo, pero parece que no, técnicamente no he podido hacerlo, pero les voy a explicar, les voy a contar lo que era mi respuesta a esta pregunta, ¿no? ¿De qué es lo que más me impresionó? Justamente es que en los leccionarios que se leen ahí
Tierra Santa. Por ejemplo, en este pasaje de la Anunciación, cuando nosotros leemos aquí en el Perú, en Lima, este pasaje que por supuesto yo he leído varias veces, entonces se dice, ¿no? En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviada a una virgen, a Nazaret, a una virgen llamada María, desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David. El nombre de la virgen era María. Cuando se lee esos pasajes en Tierra Santa, no se dice enviado a una ciudad llamada Nazaret, a un pueblo llamado Nazaret, sino se dice fue enviado aquí. Y claro, yo cuando leí ese aquí me atravesó el corazón. Y entonces no conseguía terminar de leer, porque era difícil continuar leyéndolo sin que se me quebrantara la voz. Y claro, cuando me preguntaban por eso, ¿qué es lo que más me impresionó? Fue tomar conciencia de que el Señor, el Eterno, ha entrado en la historia, en un momento concreto, en un lugar concreto, con criaturas humanas como nosotros, y que Dios sigue obrando en nosotros. Y entonces ese aquí es más que ese lugar geográfico solamente, porque el Señor también le dirá en el capítulo 4 de San Juan a la samaritana, cuando le pregunta, ¿dónde tenemos que dar culto? Aquí, como nos decían nuestros antepasados, en Samaria, o en Jerusalén, como dicen los judíos. Y el Señor les dirá, llegará el momento, y ya llegó la hora en que se adorará al Señor en espíritu y en verdad. Y entonces el Señor ha entrado en la historia de la humanidad, en la historia del pueblo de la primera alianza, en ese lugar concreto, pero ha entrado en la historia también en cada uno de nosotros, en nuestra historia personal, simultáneamente en la historia de la humanidad y simultáneamente en la historia de cada uno de nosotros. Y ese aquí, ese espíritu y en verdad ese aquí y ahora se cumple también en cada uno de nosotros. Y claro, eso que uno lo sabe, lo ha escuchado, lo ha estudiado, lo ha meditado, en Tierra Santa tiene un sentido muy profundo. Porque la Tierra Santa es, de alguna manera, una reliquia viviente, actual, no de un santo, no de algo sagrado, donde vivió alguna criatura humana muy santa, ni siquiera nuestra Madre Santísima. Muchas apariciones marianas, uno cuando peregrina a algunos lugares donde se ha manifestado la Virgen, tienen un sentido muy especial. Se nota en esa atmósfera, en ese territorio, en ese lugar, en esos templos, en esas basílicas. Algo que hace que la gente quiera ir. Y la historia de amor de Dios con nosotros, que se manifestó en esos lugares santos, ha hecho que se cumpla también en cada uno de nosotros. Y entonces ese aquí es nuestro corazón. Ese aquí es la historia de la humanidad, la historia del pueblo de la primera alianza, la historia de la iglesia y la historia personal de cada uno de nosotros. Y entonces, claro, esas reliquias, diríamos, de Tierra Santa, vivas, presentes, donde peregrinos de todos los lugares del mundo acuden masivamente durante 2000 años en búsqueda del Señor,
tiene una historia, pero esa historia también es aquí en nosotros, porque en nosotros todos los días el Señor viene y el Señor pisa nuestro corazón, visita nuestra existencia, entra en nosotros. Y entonces lo que yo experimentaba mientras que proclamaba ese evangelio durante todos los días que he estado en Tierra Santa y lo sigo experimentando ahora con más conciencia, es que nosotros somos ese aquí. Nosotros somos ese hoy. Y cada criatura humana, porque nosotros somos el templo donde el Señor habita. Y eso ha acontecido y es posible porque el Verbo eterno, el Logos, ha acampado entre nosotros, acampa en nosotros y quiere entrar en comunión con cada uno de nosotros. Y entonces, el sentido de visitar estos lugares santos donde definitivamente va muchísima gente y es difícil de estimar cuántas personas a lo largo de los tiempos han podido ir y tal vez muchos de ustedes han ido. Pero en realidad nosotros somos el aquí donde el Señor está peregrinando, en nosotros y con nosotros. Porque ir de peregrino no es igual que ir en un viaje turístico. Uno en un viaje turístico busca ir a descansar, a contemplar lugares nuevos. Es cierto que tiene características muy peculiares, la geografía, la historia de esa tierra santa, pero uno podría también encontrar analogías y similitudes en otros lugares, en otros paisajes. Entonces no es turismo. Y por eso comprender el sentido de que nosotros somos peregrinos, que estamos en camino y que somos peregrinos no solos, sino somos peregrinos con el Señor, como con los discípulos de Maús, en ese pasaje de San Lucas, luego de la crucifixión, muerte y sepultura del Señor, que salen de Jerusalén desanimados, y cuántas criaturas humanas, hermanos nuestros, desanimados ahora, antes y a lo largo de los siglos, el Señor nos dé el alcance y visita nuestro corazón. Y todos tenemos esa experiencia. Y también experiencias de gozo y de distintos tipos. Entonces, tomar conciencia de que estamos siguiendo las huellas del Señor es algo muy profundo. Y eso es lo que más me ha impresionado. Yo ponía, como siempre acostumbro, todas las veces que se hace el flyer para los jueves de reflexiones católicas, el que correspondía esta semana. Y entonces una persona que yo conozco ponía simplemente una pregunta ante ese flyer, siguiendo las huellas de Jesús. ¿A dónde? ¿A qué lugar? Probablemente preguntaba esta persona. Y claro, nosotros vamos al encuentro siguiendo al Señor de ese amor extremo que el Señor nos ha manifestado. Es a un encuentro personal de amor, no es un encuentro con unos edificios, con unos restos arqueológicos, ni es un encuentro con unas obras de arte, creaciones humanas, sino es el encuentro con una persona, y esa persona es la persona del Verbo eterno que viene a nuestro encuentro. Y viene a nuestro encuentro para que hagamos una peregrinación donde Él nos ha prometido la felicidad, la bienaventuranza eterna. Y entonces, comprender el sentido de nuestra existencia requiere que tomemos conciencia cada vez más de quién somos, de dónde venimos y a dónde vamos,
Y eso es un don que nosotros hemos recibido porque el Verbo eterno, la verdad, la belleza, el bien, la bondad, ha asumido nuestra naturaleza y se ha revelado en la plenitud de los tiempos. Y entonces, claro, uno empieza a encontrarle sentido. En sentido, y efectivamente uno ve el conjunto de esta tierra santa ensangrentada, dividida entre las religiones monoteístas, en el mismo espacio de la Jerusalén antigua. Una parte está bajo control de los judíos, otra parte bajo control de los musulmanes y otra parte bajo custodia de los cristianos, pero los cristianos divididos. Y entonces una parte lo tienen los ortodoxos griegos separados de la iglesia de Roma hacia inicios del primer milenio. Otra parte lo tienen los armenios, los siriacos, y otra parte los católicos, bajo la custodia de los hermanos franciscanos, que desde el siglo XII custodian estos santos lugares. Y claro, uno ve la división y uno ve además no solo en la arquitectura, sino en las maneras en que las personas buscan a Dios. Esa división y que muchos aún no reconocen al Señor, no lo conocen. Y nosotros que hemos recibido ese don de la fe, muchas veces no la cuidamos. Muchas veces la guardamos, la ocultamos. Y el Señor dice, pues no se puede ocultar una ciudad construida sobre el monte. Y justamente esa Jerusalén es construida sobre monte. Sobre el monte Moriah, sobre el monte Sión, donde según las distintas tradiciones, en el mismo lugar del templo se cree que ahí fue sepultado Abraham. Fue el lugar del sacrificio de Isaac que no se realizó. Para los musulmanes el lugar de la ascensión de Mahoma. Y entonces nosotros, queridos hermanos, creo que podemos alcanzar a reconocer que de alguna manera esa Jerusalén terrena es figura de esa Jerusalén celeste a la que nosotros nos dirigimos. Prefigura en el sentido de que tenemos también un corazón dividido, herido por el pecado, donde nosotros tenemos que darnos cuenta que en realidad luchamos contra Dios cuando estamos enemistados con cualquier criatura humana. Y nosotros creemos que podemos enemistarnos con las personas, distanciarnos de las criaturas humanas sin ofender a Dios. Y entonces usamos cualquier argumento político, económico, ideologías, diferencias de cualquier tipo para justificar nuestra distancia de otras criaturas humanas sin comprender que el Verbo eterno, Dios, se ha hecho hombre para reunir a los dispersos. Y no nos damos cuenta que cuando nos enemistamos, sea con quien sea y por la razón que sea, estamos peleando contra Dios. Porque ese es el pecado. Y muchas veces nos acostumbramos a vivir en medio del pecado. Y no nos duele, porque pensamos que no es ofender a Dios. Pero cuando vemos el drama de la cruz, cuando vemos el drama de la pasión del Señor, y las veces que sus discípulos no terminaban de entender. Lo hemos visto en los pasajes del Evangelio de esta semana, cómo
el Señor, embarcándose hacia Betsaida, les dice que se cuiden de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y ellos no entienden. Dice el Evangelio, seguro lo dice porque solo tenemos un pan. Y todavía, a pesar de que lo han visto calmar la tempestad, multiplicar los panes en 2 ocasiones, no lo reconocen como el pan vivo bajado del cielo. Y nosotros igual. ¿Cuántos padres de familia, cuántas generaciones de bautizados, de laicos comprometidos, entre comillas, dedican la mayor parte de su salud, de su tiempo, de sus vidas para conseguir bienes pasajeros, creyendo que en ellos van a obtener la felicidad? Y vemos, como lo hemos visto en días pasados, cuando hemos iniciado la lectura del libro del Génesis, que en la creación del hombre y de la mujer fueron puestos en el jardín y tenían todo. No le faltaba nada para ser felices. Incluso tenían la cercanía de Dios. Y se rebelaron contra él, lo desobedecieron. Y entonces, ¿qué hacemos con familias, generaciones enteras que dedican su energía, su tiempo y su vida a construir y a conseguir las cosas pasajeras creyendo que van a obtener la felicidad? Y muchas veces relegando al Señor. Y creyendo que le dan mucho tiempo. Creyendo que son muy héroes porque de repente van a misa, practican los sacramentos y hacen algo de oración. Pero le damos las obras muchas veces. Y entonces la necesidad de una conversión profunda aparece en todas partes. Y entonces es un reflejo de lo que ocurre en nuestro corazón. Claro, no necesitaríamos en realidad ir tan lejos para darnos cuenta. Pero el Señor ha dejado justamente esas reliquias de su presencia para que nosotros, a través de los evangelios y también a través de esa iconografía presente en la Tierra Santa, podamos recordar. ¿Cuántas personas he escuchado en estos últimos días que me dicen, sí, yo he estado en Jerusalén, pero no he hecho oración? Entonces, si han ido a Jerusalén, si han ido a Tierra Santa y no han hecho oración, ¿a qué han ido? A ver restos. Como le decía el Señor a los fariseos, ¿a qué iban a ver a Juan Bautista? ¿Una caña que se mece en el desierto? Y es que, queridos hermanos, nosotros tenemos que darnos cuenta que la conversión, el misterio de Dios, el misterio de la relación de Dios con el hombre, es algo que nosotros no dominamos, no controlamos. Es un don. Y me explico para tratar de compartir esto que arde en mi corazón. No solo Adán y Eva lo tenían todo y rechazaron al Señor, lo desobedecieron, sino también los ángeles. Los ángeles caídos lo tenían todo. Y ellos no fueron tentados. ¿Quién tentó a Luzbel? ¿Otro ángel? Sino es el misterio de la libertad, de los seres personales que el Señor no nos retira. Y que muchas veces, si es que nosotros no abrimos los ojos, no abrimos los oídos para darnos cuenta que estamos ante un misterio y que el Señor viene a nuestro encuentro. Lo vemos en el pasaje del Evangelio de hoy, en Cesarea de Filipo.
al noreste de Cafarnaúm, donde el Señor está con los apóstoles y va de camino y les pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos les dicen uno de los profetas, Elías. Y el Señor le pregunta, ¿y ustedes? Y Pedro responde bien, al punto que el Señor lo elogia. Pero Pedro esperaba un Mesías distinto. Y nosotros también muchas veces esperamos un Dios distinto. Porque el Dios de la cruz, la sabiduría de la cruz, no es algo que se puede estudiar, no es algo que se puede ver de lejos, es algo que se tiene que experimentar. Pero la cruz es necesaria para participar de la victoria de Jesucristo. Pero jamás va a ser como la cruz que Él llevó. ¿Cuántas veces nuestra oración es para pedirle al Señor que nos baje de la cruz? Y claro, el Señor sabe y nos concede que nosotros hagamos esa oración de petición y muchas veces la atiende. Pero el Señor quiere que descubramos su amor extremo que viene a nuestro encuentro en este aquí, que está en lo más profundo de nuestro ser, para que nosotros podamos seguir sus huellas. Porque no vamos solos. Y en consecuencia, el regalo del Señor que viene a visitarnos en búsqueda de la oveja perdida que es la humanidad entera y cada uno de nosotros simultáneamente, requiere que nosotros demos gracias por el don de la fe, pero que dejemos que el Señor purifique nuestra fe. Que ese pueblo de la primera alianza, tanto el reino del norte que desapareció como el reino del sur que subsistió, el reino de Judea, algunos años después, luego no acogieron al Señor que esperaban, y hasta ahora los judíos lo siguen esperando. Y nosotros muchas veces, extenuados como ese pueblo en el desierto, también nos cansamos y nos quejamos y podemos creer que lo que nos da el Señor es poco, porque su presencia entre nosotros en la Eucaristía realmente presente, cuerpo, sangre, alma y divinidad, nos parece demasiado sencillo. Y Él es el Rey de la Gloria. Yo tuve la ocasión de en el cenáculo, donde el Señor instituyó la Eucaristía, instituyó el sacramento del orden. También donde escondidos por temor a los judíos estaban con puertas cerradas y el Señor apareció ahí en ese mismo cenáculo, donde nuestra Madre Santísima en oración después de la ascensión estuvo con los apóstoles en Pentecostés, en ese mismo cenáculo donde se realizó el concilio de Jerusalén, el primer concilio. Y tuve, les decía, la gracia de renovar mis promesas sacerdotales. Pero también en Caná de Galilea, donde los matrimonios que participaban en el grupo de peregrinos en el que yo estaba participando renovaron sus promesas matrimoniales. Y también en el lugar donde Jesús fue bautizado, según se cree en la tradición, y donde la gente renueva sus promesas bautismales.
pero nosotros también podemos renovar cada día nuestra vida de fe, cada uno en su estado de vida, pero todos en nuestro bautismo. Pero a veces nos parece que el bautismo es poco. A veces la gente cree que al bautismo le falta algo, que para seguir al Señor necesitamos algo más, que lo que Él nos da no es suficiente. Y no nos damos cuenta que lo que nos falta es fe, lo que nos falta es firme esperanza, porque esa peregrinación tras las huellas del Señor es crecer en la fe, es crecer en la esperanza, para poder amar como el Señor nos ama. Y eso toma toda la vida. Y en consecuencia, como ustedes comprenderán de lo que un tanto apretadamente les comparto, o sea, muchas cosas se pueden decir porque es el Evangelio que se desplegó por primera vez en esos santos lugares, pero que se sigue desplegando en cada uno de los peregrinos, en cada uno de los santos, en cada una de las personas que ha visitado esos santos lugares, pero también en cada uno de los lugares donde nos encontramos, en nuestros templos, en nuestras parroquias, en el mundo entero. Y finalmente en nosotros, porque en nosotros el Señor ha acampado. El Señor está en nosotros, como decimos en cada Eucaristía, dicen los sacerdotes, el Señor esté con ustedes. Y el pueblo responde, y con tu espíritu. Y es que en lo profundo de nuestro ser, donde dice San Pablo que se une el alma y el espíritu, ahí está el Señor. Ese es nuestro corazón, lo más profundo de nuestro ser. Y por eso es que nosotros tenemos que darnos cuenta que todos los días estamos peregrinando. Y esa peregrinación es cada día tratar de ser más fieles al Señor. Tratar de tener una respuesta más viva, más eficaz, más coherente para poder nosotros ser testigos del Evangelio. Y que a través nuestro este mundo en tinieblas conozca el amor de Dios. Como dice San Juan en su primera carta, hemos conocido el amor de Dios. Pero nosotros muchas veces podemos creer que es algo que se detiene y la peregrinación toma toda la vida. Y no todos entramos en los mismos momentos en esa conciencia en que nos damos cuenta del don que hemos recibido. Pero por eso es que necesitamos unos a otros alentarnos y darnos testimonio. Yo quisiera detenerme en este momento. Disculpen tanto esta presentación un tanto desordenada, pero he querido más que empezar por una descripción de los lugares visitados, responder a esa pregunta, ¿qué es lo que más me impresionó? Y lo que más me impresionó es el aquí y el ahora. Y ese aquí y el ahora somos cada uno de nosotros. Yo quisiera, si es que tienen ustedes comentarios o preguntas, abrir un espacio para el intercambio. Muchas gracias por su paciencia. Sí, padre, muchas gracias. Creo que fue muy vivencial el tema de hoy. Eso nos ayuda bastante su experiencia. Gracias por compartirlo, porque no todos los sacerdotes lo hacen. Sí tenemos algunas preguntas y le voy comentando la primera. Padre, ¿cree usted que el acontecimiento de Babel se sigue dando en Jerusalén? Yo creo que Babel se sigue dando en Jerusalén y en el mundo entero. Que el mundo es una gran Babel, el mundo secularizado, que quiere alcanzar a Dios por sus propios medios, todos estos planteamientos del transhumanismo, todos estos planteamientos de la, diríamos, ideología de género, del constructivismo, de ese hombre arrogante que quiere ser como Dios sin Dios. La misma
tentación de la serpiente antigua. Gracias, Padre. Hay otra consulta que dice, Padre, ¿cómo toma las contradicciones entre todas las iglesias que allí viven? ¿Podemos decir que por la infinita gracia de Dios somos la única iglesia apostólica? Yo diría, nosotros tenemos que comprender el misterio de la revelación, que cada generación tiene que nuevamente actualizarlo, también la nuestra. Y cada generación en el punto donde se encuentra en su peregrinación. Y lo cierto es que nosotros vivimos en una etapa de un secularismo muy intenso. Y entonces tenemos que darnos cuenta que recibir el don, la gracia del bautismo, de la fe, de la esperanza y la caridad, es simultáneamente una responsabilidad. No es un privilegio para uso particular, para consumo sectario, sino es para dar testimonio. Como lo veíamos en el domingo de la semana pasada, y les mencionaba ahora, con estas lámparas y con estos sal, cómo se va a salar la sal si pierde su sustancia. Y claro, uno se pregunta, pero la sal puede dejar de ser sal, porque la sal es cloruro de sodio. Y si es cloruro de sodio, va a salar. Y es que hay una desnaturalización, una deshumanización. Y entonces, más que nosotros sentirnos si somos los verdaderos o no, lo que tenemos que preguntarnos es si estamos respondiendo a ese don. Porque si no, uno puede tener la misma actitud de los fariseos. La misma actitud que tuvo el pueblo de la primera alianza, que no comprendió que la revelación era una responsabilidad y lo tomaron como un privilegio, y a veces nosotros, y especialmente los clérigos, lo tomamos como un privilegio, justamente en el sentido opuesto a lo que veíamos, lo que ustedes vieron en el video de la semana pasada, es decir, que amar es servir. Y entonces nosotros tenemos que preguntarnos con profunda seriedad y en oración si es que efectivamente somos luz y somos sal. Más que preguntarnos si los otros están equivocados, si nosotros somos los que tenemos la fe verdadera, lo que tenemos que preguntarnos es si estamos viviendo coherentemente. Porque qué terrible es haber recibido el don de la fe verdadera y no vivir coherentemente, sino solo de apariencia. Por eso el Señor dice, lo veíamos el domingo pasado, que si nosotros somos como los escribas, como los fariseos, nosotros tenemos una responsabilidad mayor, porque ya hemos visto la peregrinación de generaciones. Hemos contemplado el escándalo de la división. Y tenemos que darnos cuenta que nuestro corazón está dividido, que tenemos una división interior y por eso no amamos como el Señor nos ama. Y por eso permanentemente hacemos la pregunta de quién es el más importante. Porque esa pregunta así formulada es equivalente a la pregunta de quién es el más importante. Y el Señor responde ante esos que quieren ser los más importantes, pone un niño. Y entonces nosotros tenemos que todos los días pedir por nuestra conversión personal,
por la conversión del mundo entero y la conversión de nuestros hermanos que el Señor pone en nuestro camino, más que preguntarnos quién es mejor. El Señor le va a decir a los fariseos, las prostitutas y los publicanos los van a preceder en el reino de los cielos. Entonces muchas veces nosotros creemos equivocadamente que vamos a preceder de repente a gente que está aparentemente lejos de Dios porque creemos que Dios no ama a todas sus criaturas, no ama a toda su creación. Judas el Tadeo le pregunta en la última cena, ¿por qué nos ha revelado esto a nosotros? Y el Señor le dice, quien guarda mi palabra, mi Padre y yo vendremos a él y cenaremos con él. Capítulo 14, versículo 23 del Evangelio según San Juan. Y entonces tenemos que comprender que necesitamos conversión. No hay nada más pernicioso que tener la presunción de que ya tenemos fe, que nosotros estamos bien, que nosotros somos los santitos, que los demás son los equivocados. Porque a quien más se le dio, más se le va a pedir. Gracias, Padre. Nos llegó una pregunta que dice, Padre Augusto, visitó la capilla llamada de la Dormición de la Virgen María. ¿Nos puede explicar, por favor, un poquito sobre la postura al respecto de las diferentes iglesias que existen allí? No entendí la última parte, me dices que si Eh, puedo explicar qué. La postura al respecto de las diferentes iglesias que existen allí, en ese lugar. A ver, yo como les comentaba, en la medida en que nuestra vida es una peregrinación, el año litúrgico es una peregrinación, vamos a ir retomando según cada uno de los misterios que celebramos, referencias a estos lugares santos. Pero no quiero evadir la pregunta y sí quiero comentar algunas cosas. La historia de la Tierra Santa es una historia, diríamos, muy dura. Antes ya empezando con los cananeos, luego con la llegada de Josué y las tribus de Jacob que salen de Egipto, pasando por el tiempo de los jueces y luego el tiempo de los reyes, con Saúl, con David y con Salomón, y luego la división, luego de Salomón. Y luego la multiplicidad de enfrentamientos, no solo entre ellos, sino también con las potencias extranjeras. Sucesivamente, sabemos, Asiria, Babilonia, los griegos, helenistas, los romanos, y luego todo lo que ocurre en tiempos del Señor y después de la destrucción del templo, de la diáspora del pueblo judío, lo que ocurrió en el periodo después de la destrucción del templo, cómo los romanos quisieron borrar todo resquicio de la fe de ese pueblo, de la primera alianza, pero también de los cristianos. Y recién después de que se cesa la persecución con el edicto de Milán, y cuando Santa Elena, siguiendo lo que eran los relatos de la peregrina Egiria, pero también de los mismos acciones romanas que habían tratado de ocultar, sirvieron para ir viendo lugares donde habían acontecido los hechos más importantes de la vida del Señor. Y entonces se tiene certeza sobre muchos lugares. Pero hay otros lugares donde no se tiene igual certeza.
Uno de esos lugares justamente es el llamado Templo de la Dormición. Y entonces, sucesivamente, la visión ortodoxa de la iglesia griega, en el periodo bizantino, pero luego de la división de la iglesia en ese cisma de Oriente, ha hecho que efectivamente este misterio de los últimos días en la vida terrena de nuestra Madre Santísima no se tiene plena certeza, pero existe una basílica con ese nombre, pero claro, para los ortodoxos, para ellos es el lugar donde nuestra Madre Santísima finalizó su vida terrena. Nosotros sabemos que ese es un misterio, la Iglesia celebra ese misterio en ese dogma que nosotros celebramos el 15 de agosto, el de la Asunción de nuestra Madre Santísima, pero específicamente, por ejemplo, en ese templo, en esa basílica, no se tiene certeza de que ahí se produjo ese acontecimiento. Y entonces, hay lugares donde se tienen certezas. Hay otros lugares donde hay altas probabilidades. Hay otros lugares donde no se tiene mucha claridad y queda cada quien. Se sabe que los acontecimientos ocurrieron, pero no se puede precisar con los avances arqueológicos que fue en un lugar en otro. Porque a lo largo del proceso histórico, que es complejo, se han ido edificando una y otra construcciones, muchas veces han sido destruidas, se han vuelto a construir, y entonces no hay claridad sobre ese punto en cuanto al lugar físico. Pero nosotros en la fe sabemos que nuestra Madre es asunta en cuerpo y alma al cielo. Muchas gracias por... Solamente quisiera mencionar algo más. Así como en relación a este tema de la Babel que se mencionaba, hay que tener también en cuenta que no solo hay una Babel y una confusión por múltiples interpretaciones teológicas que no son magisterio, y yo justamente a raíz de la peregrinación descubría que también pues hay diríamos, confusiones fruto de los guías turísticos. Y entonces hay guías turísticos influidos por distintas teologías. Y entonces, claro, muchos grupos que acuden a Tierra Santa, dependiendo de quién les toca como guía, o incluso qué bibliografía consultan, pueden llegar de repente con una visión escéptica y dudar de todo, incluso sin fe pueden ir peregrinos a Jerusalén, pero algunos con un fideísmo creyendo que lo que dice el guía es palabra de Dios o es magisterio. Y entonces eso también hay que tener cuidado, porque muchos de esos guías, yo diría la gran mayoría, en primer lugar, no son teólogos, son gente que tienen ese oficio, y claro, depende de quién los acompañe. Generalmente en la iglesia hay sacerdotes que acompañan, pero claro, también es algo que depende de la perspectiva de los sacerdotes. Y entonces eso hay que tomarlo en cuenta. Pero nosotros, nuestra fe se funda en la revelación y en la tradición sagrada, y ese depósito de la fe custodiado por el magisterio. Y entonces, claro, pueden muchas personas decir una cosa u otra cosa, pero sobre muchos aspectos, la iglesia es la que nos da la verdad que nosotros creemos
Eso lo comento porque además en el grupo que nosotros participábamos habían personas que ya habían ido antes. Y entonces que habían encontrado lo que les dice una persona u otra. Yo también he podido constatar que hay distintos textos, distintos libros, folletos, etcétera. Y entonces también en los distintos folletos se dicen distintas cosas. No es lo mismo si es que la autoría original proviene de ortodoxos, de distintas ramas de los discípulos de Lutero, o incluso también hay matices dentro de la propia iglesia, dentro de algunos grupos. Entonces, esas entre comillas fuentes siempre tienen que ser corroboradas por lo que nos enseña la iglesia. Muchas gracias, padre. De repente ahí podría salir otro tema sobre el magisterio de la iglesia, pero muchas gracias porque ha sido muy vivencial, creo yo. Esas serían las preguntas, padre, que tenemos ahora. No sé si quisiera de repente darnos una bendición o unas palabras finales. Bueno, no sé si es que corresponda a palabras finales. Yo quisiera ver si es que para otra ocasión les puedo preparar algunos materiales para ir revisando poco a poco, ¿no? No una secuencia única y exhaustiva, sino conforme vamos desarrollando los temas a lo largo del año, en reflexiones de los jueves, poder introducir, según corresponda, experiencias, referencias de las cosas que hemos podido, diríamos, meditar, recorrer en esta peregrinación. No quisiera extenderme más y vamos a terminar con una oración. Les agradezco por su paciencia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Mucho ánimo, hermanos, que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Muchas gracias, padre. Hasta luego. Mucho, padre. Gracias, padre. Gracias, Padre. Dios lo bendiga. Gracias a usted por la paciencia. Que Dios los bendiga.